después de los 8 videos de diagrama de bloques, son tantos porque la verdad es un tema muy extenso, vamos a pasar a la siguiente clase, a la clase 5. Vamos a ver diagrama de flujo de señales. Así es, más diagramas. Sin embargo, estos van a ser más sencillos, ya que son conceptos parecidos a los diagramas de bloques. Y además, su resolución es más rápida, sabiendo interpretar datos. Así que iniciamos con la introducción al diagrama de flujo de señales. Primero hay que necesitar saber qué es el diagrama de flujo de señales. Y bueno, este sabemos que parte del diagrama de bloques. Y por ende, tiene elementos similares que se pueden resolver mediante una fórmula. Una fórmula que alguien llamado Mason ya realizó, ya comprobó, y que es efectiva si queremos hacer un diagrama de bloques y obtener su función de transferencia de manera rápida, al instante y a mano. Obviamente el método de MATLAB siempre va a ser mejor porque va a ser más rápido, pero si no tenemos MATLAB podemos utilizar este método para evitar hacer toda la álgebra de bloques. Simplemente hay que saber interpretar los datos que nos da nuestro diagrama de bloques para pasarlo a un diagrama de flujo de señales que es parecido a los que acaban de aparecer aquí a la derecha. Bueno, ¿qué elementos conforman a estos diagramas? Primero tenemos el nodo, que a diferencia del diagrama de bloques, el nodo en el diagrama de flujo de señales es donde se encuentran las variables. Como podemos ver aquí, tenemos UDS y YDS, que puede ser nuestra variable de entrada y nuestra variable de salida. También tenemos un nodo fuente o de entrada, que es el nodo donde salen diversas ramas. A las ramas, lo vamos a ver más adelante, son las flechitas. A las flechitas aquí las llamamos ramas. Aquí está. Las ramas tienen una dirección que es indicada por la flecha y transportan una ganancia. Le decimos ganancia a todo aquello que sea una constante o una minifunción de transferencia, que ya habíamos visto en los diagramas de bloques. Y lo tenemos aquí expresado. Una minifunción de transferencia que es transportada por esta rama, esta flechita. Después tenemos el nodo pozo o nodo de salida, que es el nodo donde tiene varias ramas de salida o varias ramas entrando a él, como lo vemos aquí expresado. Después tenemos la trayectoria, que se define como las ramas que se dirigen a una misma dirección. Como lo vemos aquí, todas las ramas entran y salen de los nodos, pero todas siguen una misma dirección, un mismo camino, por así decirlo. Tenemos la trayectoria de camino o la trayectoria directa, que son las ramas que parten de una entrada y se dirigen a una salida. ¿Cuál sería la entrada? Bueno, pues nuestra entrada sería, no sé, por ejemplo, una fuente de alimentación o algo que nos genere esa energía dinámica. Y la salida sería el resultado de esa energía dinámica, ya sea la salida de la señal de un capacitor, la salida de señal de un bloque móvil, etc. Y lo podemos ver expresado con nodos y con ramas, entrando y saliendo de distintos nodos. Obviamente, aquí no lo puse, pero cada rama transporta lo que habíamos dicho que es una ganancia, que son como las minifunciones de transferencia que ya habíamos visto. El lazo es una trayectoria con retorno que termina en el mismo nodo. Similar y comparando con diagrama de bloques, el lazo es como la retroalimentación de nuestro diagrama de bloques. Y se expresa de esta manera. Vemos que inicia en un nodo, seguimos el camino de las ramas por esa trayectoria y vemos una rama que vuelve a entrar por el nodo que inicia. A eso se le llama lazo. Ganancia de trayectorias. Es el producto entre los datos de las ramas de una trayectoria. Como lo vemos aquí, tenemos distintas ramas que siguen una trayectoria. Cada rama tiene su minifunción de transferencia o, mejor dicho, su ganancia, que puede ser, por ejemplo, en la primera flecha o en la primera rama, GDS sobre RDS, la segunda rama HDS sobre FDS, la tercera rama LDS sobre EDS, la cuarta rama QDS sobre ADS. Pues bueno, esto nos indica que cuando tenemos ramas así de seguidas, pues básicamente es un producto entre ellas, como lo vemos aquí abajito.
O sea, solo hay que multiplicarlas. Después tenemos los lazos disjuntos, que son lazos que no comparten ningún nodo. Aquí tenemos un ejemplo de lazos disjuntos. Observamos que el lazo más grande no comparte ningún nodo con el lazo más pequeño. Esto quiere decir que ninguno de los dos cruzan ningún nodo ni ninguna rama. A esto se le denomina como lazos disjuntos. Y por último tenemos la ganancia de Mason, que es la persona que diseñó estas formulitas que vamos a estar viendo para poner la función de transferencia de manera rápida sin necesidad de MATLAB, o si no tenemos presencia de MATLAB, porque MATLAB sabemos que es casi Dios y puede resolverlo muy rápido. Pero imaginemos que no tenemos MATLAB. Pues con esta fórmula de Mason podemos interpretar los datos de nuestro diagrama de bloques, transformarlo a diagrama de flujo de señales y así obtener la función de transferencia de manera rápida. Y aquí está la fórmula. M es igual a la salida sobre la entrada. O una CDS sobre RDS, que aquí solo le puse CDS o RDS, también pudo haber sido YDS sobre UDS, UDS sobre ADS, etc. Es como lo queramos nombrar. Pero ya sabemos que la salida sobre la entrada es nuestra función de transferencia. Y si vemos, todo eso está igualado a una sumatoria de K igual a 1 hasta N mayúscula de PK por delta K sobre delta general. Vamos a ver cada uno de estos qué significa. Bueno, la entrada es la variable del nodo de entrada, la salida es la variable del nodo de salida, o sea, la entrada de nuestro sistema dinámico y la salida de nuestro sistema dinámico. No hay problema en eso. M es la función de transferencia. Ya la habíamos visto que la salida sobre la entrada es la función de transferencia, pero aquí lo llamamos M, ya que es la fórmula de Mason. N, el número total de trayectorias directas o indirectas. Ya habíamos visto anteriormente que es una trayectoria, que son las flechitas entrando y saliendo en nodos y todos se dirigen hacia un mismo lugar. PK es la ganancia de la trayectoria directa entre la entrada y la salida. Ya habíamos dicho que la ganancia de una trayectoria es el producto entre cada una de las ramas o de la información que transportan las ramas, sus ganancias. LZ es la ganancia del lazo y pues puede ir de un lazo 1, 2, 3, 4, 5 dependiendo del número de lazos que tenga nuestro diagrama de flujo. Y aquí viene lo más pesado. Delta general es igual a 1 menos la sumatoria de las ganancias de todos los lazos que tenga nuestro diagrama de flujo de señales, más la sumatoria del producto de las combinaciones de dos lazos disjuntos, menos la sumatoria del producto de todas las combinaciones de tres lazos disjuntos. Y le pongo puntos suspensivos porque puede seguir. Y si vemos, el signo va cambiando. Primero es 1 menos una sumatoria, más una sumatoria, después otra vez menos otra sumatoria, después más otra sumatoria. Y al igual que va cambiando el signo, van subiendo los lazos. Por ejemplo, aquí es menos la sumatoria de la ganancia de todos los lazos. Muy bien, no hay pierde. Como aquí hay menos, acá pasa más. La sumatoria del producto de todas las combinaciones de dos lazos disjuntos. ¿Ok? Pero si tenemos tres lazos, agregamos un menos y ahora hacemos la sumatoria de todas las combinaciones de los productos de tres lazos disjuntos. Pero si tenemos cuatro lazos, ahora va a ser un más porque anteriormente fue un menos. La sumatoria, y ahora ya no de tres, sino de cuatro lazos disjuntos y va a ser igual la sumatoria de su producto. Y si son 5, ahora va a ser positivo y son 6 negativo, igual van a ser sus combinaciones, etcétera, etcétera. Me fui en un caso muy extenso porque generalmente no son tantos. De hecho, creo que los ejercicios que vamos a ver nada más llegan hasta 3 lazos disjuntos o incluso 2. No creo que vayamos a poner más ejercicios más complicados. Pero sé que esto suena un poquito extraño ahorita que lo estamos hablando y hasta complicado, pero la verdad no es, porque solo hay que interpretar datos. Como esta es la introducción, sé que puede marear un poquito, pero con los ejercicios que vamos a ir viendo, vamos a ver que es demasiado fácil. Y por último nos queda delta K, que va a ser igual a la fórmula de delta general, pero
con los lazos disjuntos de las trayectorias que se analizan. O sea, sí, no tomar en cuenta los lazos de nuestra trayectoria. Vuelvo a repetir, suena un poquito mareador, pero con los ejercicios que vamos a ir viendo mm, va a ser muy fácil. Lo único que hay que preocuparse es por el álgebra, básicamente. La interpretación de datos es sencilla, pero vamos a utilizar colores para que no nos perdamos. Y con eso ha sido todo. Espero que les haya gustado. Apoyen con un likecito si les gustó. Ya casi estamos por terminar el curso, solo falta este tema y el siguiente, que es espacio de estados, y ya terminamos nuestro cursito de modelado de sistemas. Así que, vuelvo a repetir, apoyen con un éxito y nos vemos hasta el siguiente video. Chao.